Adrián Cabrera, gerente general de Cambado. Bueno, como primera cosa, muchas gracias por recibirnos acá en tu oficina y bueno, un placer. Un placer para mí recibirlos. Un poco como te comentaba antes de arrancar, es la primera pregunta, capaz que es un poco amplia, pero bueno, ¿qué desafío implica manejar la parte administrativa de un gremio como Cambado, ¿no? Un gremio tan grande que tiene tantos socios y tanta historia, ¿no? Bueno, es un desafío grande fundamentalmente porque una organización como Cambado, como las hay otras también, implica algo más que lo que es la conducción de una empresa tradicional. O sea, como organización es una empresa en sí mismo que tiene sus recursos que hay que administrar, su personal que administrar, su parte operativa que gestionar y hacer funcionar, pero además está todo el aspecto de el cometido en sí mismo de la organización, que tiene un origen y un fundamento inicial en lo que tiene que ver con la actividad gremial y la representación y defensa de los intereses de determinado sector de actividad. Pero además porque las propias autoridades de la organización son los socios. Claro. O sea, el socio termina siendo un receptor de los servicios y de las actividades de Cambado, pero además es el dueño de la organización. Es fundamental. Es fundamental. De hecho, o sea, lo que es el consejo directivo, la presidencia y el consejo directivo, como otras unidades dentro de Cambado, son posiciones electas, ¿no? Hay elecciones cada 2 años. ¿Y esas partes también las forman los socios? ¿También hay socios ahí? Sí, claro. Sí. Necesariamente tienen que ser socios. Claro. Y después, bueno, está lo que es la parte ejecutiva, que es la que me toca liderar, bueno, como funcionario encargado de la institución. Claro, que funciona básicamente como una empresa la parte administrativa. Exactamente. Opera como una empresa, pero bueno, cuando tú me consultabas qué significa gestionar a Cambado, significa considerar todos estos aspectos. Claro. Los aspectos de gestión, pero también de que la empresa está conducida por posiciones que provienen de las elecciones de los socios, y además que el receptor de los servicios es el dueño de la organización. Claro. Un poco ahí es cuáles son las tareas administrativas que desarrollás. Por ejemplo, en el día a día, cosas normales y cotidianas que me imagino que tenés que hacer, ¿no? Bueno, básicamente, a ver, en realidad más de lo que hago yo es lo que hacemos todos, ¿no? Claro. O sea, porque esto es como bien dije, una organización, un núcleo, un grupo de trabajo, un equipo de trabajo que cada uno tenemos nuestras responsabilidades, pero tenemos que actuar en forma coordinada y con los objetivos claros. Yo ya he mencionado en algunas oportunidades, un poco para ordenar, cuando me consultan sobre lo que se hace desde Cambado y que me toca trazar los caminos, son actuar en 3 grandes líneas de acción. Una, lo que es de carácter netamente gremial, que es lo que le dio origen a Cambado. Una segunda línea de acción es la de soporte operativo a los asociados, y ahí viene todo lo que es nuestra actividad como consultora, como gran estudio profesional, en donde el afiliado a Cambado encuentra contadores, economistas, arquitectos, ingenieros, abogados, escribanos, expertos en marketing, a los efectos de asesorarlo y guiarlo en su actividad comercial. Operamos como un gran estudio contable, o sea, nosotros le llevamos la contabilidad, le liquidamos impuestos, le hacemos los trámites, claro, las habilitaciones, le liquidamos los sueldos de sus funcionarios. Entonces, todo esto implica tener equipos multidisciplinarios trabajando en forma coordinada, y es lo que me toca conducir. De forma tal de actuar en esta línea de trabajo que mencioné como soporte operativo. Y una tercera línea de acción es lo que es ya más de carácter estratégico, es en el pensar en el presente, pero también en el futuro, hacia dónde vamos, hacia dónde debe ir el sector, los 2 sectores de actividad que representamos mayoritariamente, claro, el gastronómico y el almacenero y autoservicista. Ahí está, y bueno, un poco ahí en todos los servicios esos que estabas contando que les brindan también está formación, básicamente eso también pasa un poco por la formación administrativa, ¿no? ¿Tienen cursos, se le da formación a los nuevos socios, a los que ya están?
¿Cómo anda por Exactamente ahí? lo que tú estás mencionando es la tercera línea de acción, ¿no? Claro. Es además de carácter estratégico. ¿Qué es lo que queremos del sector de actividad? Y para ello lo debemos formar. Para actuar en el futuro, Claro. entonces viene instancia de capacitación, asistencias técnicas, desarrollo de estrategias futuras y incursionar en nuevas herramientas. Claro, ahí está. Y todo lo que vos mencionaste se le da también al que recién arranca, al que se suma a Cambau, como a los socios que tienen más años, ¿no? Todos los servicios. Sí, a ver, los socios, una vez que pasan a ser socio Cambau, no hay distinción. No hay distinción. La única distinción que hay es por la cantidad de servicios y la calidad de los servicios que presta Cambau. Muchas empresas de otros sectores de actividad piden para afiliarse a Cambau. Claro. O sea, yo dije claramente que nosotros nos debemos y trabajamos para dos grandes sectores de actividad, el gastronómico por un lado y almacenes y autoservicios y supermercados familiares por el otro, pero hay empresas que vuelvo a repetir, por la calidad y la cantidad de servicios, desea afiliarse a Cambau. Que le sirve estar en Cambau. Exacto. Hay fábricas, hay establecimientos agropecuarios, que les sirve estar en Cambau. Ahí sí hay una diferencia, o sea, porque normalmente entran con una cuota distinta a la que paga el del sector de actividad, y hay determinadas actividades o derechos institucionales que no tienen. Quiero decir, estos que no están en el sector de actividad no podrían ser electos, no pueden votar. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Para formar parte como... Pero sí pueden usar los servicios. Sí, claramente. Claro. Y eso también es algo destacable, ¿no? Que Sí. gente de afuera se quiera sumar a Cambau también por los servicios que brindan, ¿no? Tan destacable es lo que hace Cambau que no solamente gente de afuera se quiere sumar, sino que organizaciones Claro. distintas a Cambau, pero que nuclean empresas, ya sea a nivel local, o estoy hablando de cámaras empresariales, a nivel local como a nivel internacional, se apoyan muchísimo en lo que nosotros hacemos y de hecho los asesoramos. Claro. Sin duda Cambau es una referencia a nivel país. Sí. Y a nivel internacional También. Nosotros formamos parte de una confederación de cámaras que abarca organizaciones desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego. Nos reunimos todos los años en algún destino distinto, en alguno de los países integrantes. Lamentablemente por el tema de la pandemia ya hace unos años que no lo hacemos. La última reunión fue en el 2019 y fue acá, nos tocó ser anfitriones, acá en Montevideo. Y bueno, Cambau es referente. Cuando se generan estas reuniones y cuando viene el intercambio de experiencias, claramente es referente. Claro, y me imagino que esas reuniones se van a retomar ahora luego que pasó todo lo de la Sí, pandemia, sí, ¿no? esperemos que sí. Como mencioné, mantuvimos en el año 2020 y en el 2021 y este 2022 reuniones en forma virtual. Claro. Pero claramente es distinto al cara a cara, al frente. Al cara a cara, y además en general son 2 o 3 jornadas, Claro. Claramente distinto. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores en ese sentido. Sí, obvio, aparte que la virtualidad también es diferente y cansa, ¿no? Sí, sí. Es otra cosa. Sí, sí. Sí, sí. Un poco te llevo ahora, bueno, a lo largo de la historia, los logros o hitos más importantes que capaz que son más destacables de Cambau. ¿Qué es lo que podés mencionar como destacable de logros importantes? Yo creo que hay muchísimos. Claro, muchísimos son 130 años, ¿no? Claro, son 130 años, hay muchísimos logros, pero vamos a decir, el posicionamiento que Cambau tiene y que ha logrado genera determinado nivel de posicionamiento y de referencia actualmente por la trayectoria y por lo alcanzado, pero además se nos abren cada vez más puertas vamos a decir, en la interacción con otros actores para actuar sobre la realidad. Yendo más a lo concreto, o sea, cuando hablamos de las autoridades a nivel nacional, a nivel departamental, cuando hay un proyecto proyectos de ley, iniciativas parlamentarias, sin duda, salvo que no tenga absolutamente nada que ver con nosotros, sin duda somos convocados para dar nuestro aporte y para dar nuestra opinión. ¿Por qué? Y bueno, justamente, porque en general nuestra opinión es importante y nuestros aportes son valiosos. A tal punto son valiosos que en muchísimas oportunidades
iniciativas parlamentarias han emergido de proyectos o anteproyectos generados desde nuestra propia institución. Claro, claro. Esa también es otra de las cosas importantes, ¿no? De que las autoridades los tengan presentes, sí. Porque saben lo que se hace y cómo se trabaja, ¿no? Sí, claramente. Y bueno, si te digo algo por alcanzar, ¿a dónde se quiere ir? ¿Qué se quiere lograr de acá en adelante? Capaz que son 130, capaz que dentro de 10 años o 5. Sí. Bueno, a ver, lo que se quiere lograr en gran medida también, y termino de redondear la pregunta anterior, o sea, la pregunta anterior me dijiste cuáles son los grandes logros. Grandes logros, como mencioné, hay muchos, pero traté de resumir algunos aspectos en que, por ejemplo, la capacidad de incidir en la realidad del país, pero también un logro ha sido de que, a diferencia de muchísimos países, el sector de actividad al que nosotros conducimos sigue teniendo, por ejemplo, los almacenes, autoservicios, supermercados de barrio, siguen teniendo un 66-67% de participación de mercado. Claro. Eso no es algo común. Claro. Eso no es algo común en el mundo porque las grandes superficies, las tendencias del mercado hacen que ese tipo de comercio vaya desapareciendo, y claramente puedo asegurar de que si siguen estando en gran medida es porque hay un cambado desde hace 130 años. Entonces, ¿qué es lo que... Ahora voy a la siguiente pregunta, lo último que me consultabas. ¿Qué es lo que vemos hacia futuro? Y bueno, hacia futuro vemos... ¿Como que eso se puede seguir agrandando, ese porcentaje? Eso tenemos que protegerlo, sin duda, pero el gran desafío es ayornar permanentemente al sector de actividad, a los comerciantes, en una realidad que cada vez es más dinámica y rápida. O sea, no hay mucho tiempo para pensar. Hay que pensar, pero no, o sea, uno no puede estar pensando en que, en definitiva, lo que haga lo puede planificar para que sea dentro de 10 años. No, hay cambios cada vez más acelerados y eso lo tiene que internalizar el comerciante. Para nosotros un gran desafío es el siguiente, o sea, como lo nuestro es una cámara empresarial, es una empresa, pero es una cámara empresarial, si bien somos referencia para los comerciantes, debemos tener muy presente que los comercios no son sucursales de Cambadu. Claro. Por tanto, Cambadu no puede decidir qué deben hacer los comerciantes. Tiene que ser lo suficientemente referente como para que el comerciante decida seguir determinados caminos. Claro. Y eso a veces es una dificultad. A veces es una dificultad porque cuando se pretende seguir determinados caminos, bueno, las empresas son empresas independientes. Claro. Y no necesariamente todos están alineados, ni con las mismas posibilidades. Y otra de las cosas, la tecnología, ¿no? Que avanza y hay que llevar esa tecnología a todos esos comercios que tienen, ¿no? Clarísimo. Que eso también debe ser complicado, porque no es uno solo, son muchos, son una cantidad exactamente, enorme. Es exactamente como tú estás diciendo, el tema tecnológico, el tema de las tendencias y sobre todo lo que tiene que ver la actividad comercial por la propia tecnología va mutando en sus modalidades. Claro. Los consumidores van mutando. Y los servicios que Cambadu hoy presta también van a ir cambiando por la tecnología, por muchísimas cosas, y ese es otro de los desafíos. Claro. ¿Cómo nosotros protegemos y hacemos crecer al sector de actividad al cual nos debemos, pero cómo nosotros protegemos y hacemos crecer a Cambadu como institución prestadora de servicios? Claro. Los servicios que hoy se prestan no son ni van a ser los mismos que se van a estar prestando dentro de 5 o 10 años. Claro. Y eso que eran antes, ¿no? Exactamente. Claro. Pero es cada vez más acelerado. Claro. Hay muchos servicios que hoy son fundamentales, que van a dejar de serlo dentro de algunos pocos años, y sin duda las necesidades van a ir por otros lados, y bueno, y eso es lo que nosotros debemos visualizar e implementar. Claro. Bueno, la pregunta que venía era qué acciones se implementan para el comercio de cercanía, pero es más o menos esto lo que venimos hablando. Sí. Pero, ¿cómo es el contacto, no sé si diario, semanal, mensual, con cada uno de los distintos comercios? ¿Tienen un contacto? ¿Llevan como algo de decir, bueno, cómo vino este mes, el otro? ¿Cómo se relacionan con ellos específicamente?
A ver, contacto lo tenemos un contacto fluido desde nuestro departamento comercial, en el sentido de que tenemos un equipo que se denomina visitadores, que tienen distribuidos los socios y al menos 1 o 2 veces al mes los están visitando. Claro. Oficia también de oficina móvil, llevando la documentación, trayendo, levantando, cobrando, pero también en lo que tiene que ver con la asistencia y el conocimiento del socio. Y después, los niveles de profundidad en lo que tiene que ver con la interacción con cada uno, y bueno, muchas veces depende de lo que el socio quiera. Claro. Nosotros, justamente por la diversidad y la heterogeneidad de nuestros socios en los 2 sectores de actividad, tenemos que tener estrategias de trabajo segmentadas. Claro. No es lo mismo trabajar con un almacencito de barrio que el propietario es el que atiende, claro, y que tiene que estar de la mañana a la noche ahí, en donde es casi imposible pretender de que ese afiliado concurra a un curso, claro, o que invierta en determinado tipo de tecnología. Entonces, a diferencia de repente de otros que son más proclives o tienen personal a cargo, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Porque lo otro es muy heterogéneo lo que pasa. Claramente. De una persona, 40, 50 o más. Exactamente, claro, exactamente. Claro. Te traigo un poco a la actualidad. ¿En qué momento se encuentra hoy, o sea, acampado, hoy? ¿En qué momento está la institución? La institución está en un momento de, yo digo, maduro, maduro en cuanto a sus actividades y en cuanto a su forma de trabajo. Estamos transitando un proceso, diría yo, de renovación en cuanto a equipo de personas, o sea, renovación natural. Claro. Claramente hay mucha gente que trabajó en Campado, viene trabajando en Campado desde hace muchos años, y a medida que se van retirando estamos apostando muchísimo a cambio generacional. A cambio generacional, a poner personas jóvenes en puestos claves, y estamos trabajando sobre algunos proyectos mirando hacia el futuro. Justamente a uno de los puntos que yo mencionaba recién, en lo que tiene que ver con cuáles van a ser las propuestas de servicio de nuestra institución hacia los socios en el futuro. Sabemos que los que hoy brindamos son buenos, pero qué es lo que va a necesitar y en dónde debemos estar parados nosotros dentro de pocos años. Transitamos una consultoría durante unos meses que estamos elaborando las conclusiones para terminar en determinadas propuestas que incluso vamos a presentar ante la ANDE. Bien. Y bueno, esta pregunta creo que es un poco genérica, pero creo que es interesante, el fomento del gremialismo, que es el gremialismo fuerte. ¿Cómo se fomenta desde la directiva, por ejemplo? ¿Cómo se fomenta ese gremialismo que lo tienen arraigado, ¿no? Y que viene con la historia? Se fomenta con acciones de trabajo, con destacar y alcanzar logros para el sector de actividad. Es claro que también hay cambios generacionales en los comerciantes, y quizás ese foco no es tan fuerte en los nuevos comerciantes. Claro. Esa parte gremial, digámosle, claro, no es tan fuerte como lo era hace unos años. Pero bueno, eso es lo que hay que ir encontrando, o sea, cuál es el punto medio. El punto medio y cuáles son los motivadores, claro, para seguir trabajando en forma aunada en defensa de los intereses de todos. Claro. Los motivadores van cambiando con el tiempo para los socios. Porque así como cambian acá dentro de las personas y quieren traer gente joven, en los almacenes y en los comercios también pasa lo mismo. También. O sea, comercios que tienen muchos años, que fueron generados, claro, por una persona, y hoy de repente están los hijos o los nietos, con distintas, como dije, distintos motivadores, distintas iniciativas, que para algunos aspectos suma mucho y para algunos aspectos pueden llegar a cambiar, vamos a decir, el peso relativo de determinados temas. Claro, claro. ¿Cómo influyó la pandemia? ¿Fue duro? Fue duro. Fue duro en algunos aspectos como a todo el mundo. Claro. A todos nos alteró la vida, sí, de una forma u otra. Sí. La forma de trabajo, como digo, acá las 150 personas que están trabajando acá en Campado para prestarle servicio a los socios, se complicó. Tuvimos que hacer subgrupos, trabajo a distancia, para lo cual hay que también estar preparado. O sea, claro,
porque uno cree a veces que el trabajo a distancia es simplemente tener una reunión por Zoom y eso. No. Ojo, hay sistemas que operan en nuestros servidores y hay que tener la capacidad de conexión desde los distintos puntos donde estamos trabajando para que esos sistemas que operan en nuestros servidores sigan funcionando. Sigan funcionando, claro. Pero afectó claramente la dinámica diaria. Creo que generó otro tipo de fortalezas. ¿Mermó un poco el consumo en los autoservicios de barrio? ¿Se notó algo ahí o se mantuvo más o menos igual? Hubo distintas realidades, pero en donde más se vio afectado fue en el sector gastronómico, Claro. que es, la mitad de nuestros socios son gastronómicos. Claro. Eso afectó tremendamente. Claro. Fue un sector muy golpeado y por transitiva también nosotros, Claro. nuestra institución. Y en lo que tiene que ver con almacenes, autoservicios y supermercados, hubo distintas realidades. Hubo algunos que les fue, te diría que hasta muy bien, o sea, porque los criterios y las formas de consumo cambiaron durante la pandemia, o sea, no se salía a comer. Se pedía y se comía. Se pedía y se comía en casa, ese tipo de cosas. O sea, el servicio de entrega a domicilio de los almacenes de autoservicio es mucho más normal y fluido que lo que ocurre con las grandes superficies. Si bien lo tienen, claro. Pero que el autoservicio de barrio entrega, históricamente lo hizo. Y ya la pandemia creció. Y eso creció, claramente. Lo que quizás en ese sector se pudo haber visto perjudicado, quizás, dependiendo no tanto por su rubro, sino por su ubicación. ¿A qué voy? Por ejemplo, un autoservicio en la Ciudad Vieja le fue horrible. ¿Por qué? Pero porque se despobló. Claro, porque no había gente. No es porque la actividad del autoservicio no sea la pandemia le pegara. No, fue porque se despobló la Ciudad Vieja, por ejemplo. Claro. Claro. Sí, te entiendo. ¿Y ahora ya salieron de todas esas cosas? Sí. Sí. En gran medida el sector autoservicio, el que pudo haber estado afectado, sí, el sector gastronómico aún no. Claro. Aún no. Todavía falta. Pero se va hacia eso, hacia la salida. Esperemos que sí, que esta temporada sea buena también, esperémoslo. Bien, impecable. ¿Algo más que quieras agregar? No. Muchísimas gracias. Muy amable.